tenemos una nota Sí. maravillosa, que la verdad que hubiese estado hermoso que saliera al aire todo lo que hablamos recién, pero vamos a ver si lo podemos repetir algunas cositas, porque tenemos un invitado que de los que van a estar dando las charlas, él es nuestro representante en la Fiesta Nacional de la Trucha, porque vienen de Buenos Aires, de Villa Langostura, de qué pin, qué pan. Alejandro es nuestro, es local, y va a estar hablando del manejo de la pesca en Neuquén, los inicios, con el señor que está aquí presente. Biólogo, especialización en evaluación y manejo de fauna silvestre, hábitats y estudios de impacto ambiental. Hizo capacitaciones en Argentina, España, Japón, Estados Unidos, Chile y Bolivia. Bueno, y un montón. Fundador y director del Centro de Ecología Aplicado del Neuquén SEAN durante 18 años. Así que lo tenemos acá. Toda una sentadito. vida, ¿eh? Sí, un genio. Le damos la bienvenida y los buenos días al señor Alejandro del Valle. ¿Cómo le va? Hola, buen día, bien, ¿Cómo bien, andás, muy Ale? bien, bien, bien. Saludos para todos. Bueno, un Gracias. placer tenerte en los estudios de la radio. Muchas ¿Primera vez? gracias. Es la en esta? primera vez, sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, bien. No le hicimos... ¿Te hicieron...? Ah, Sí, hizo un café sí. Mauri. Mauri está en Mauri es todo. muchos este era el detalles. mío, Sí. no Sí, sabía te hicieron que el era- cafecito, Bueno, muchas muy gracias. bien. Bueno, Ale, primero contanos un poco lo que estábamos hablando, cómo llegás a Junín, cuánto hace, por qué Junín, ¿Por qué y Junín? por aquellos años, ¿no? Obviamente, para que quienes quizás no te conocen, bueno, te puedan conocer un poquito en esta entrevista. Perfecto. Mira, yo la primera vez que vine a Junín, en realidad vine de mochilero para hacer un viaje con mis compañeros del secundario, estábamos en cuarto año. Llegamos en tren hasta Zapala. Qué ganas de mochilear ahí. En clase turista, entre comillas, la clase turista era de lujo. Eran asientos de madera. Y bueno, llegamos a Zapala y de Zapala, aquí en un camión que estaba esperando a mochileros en la estación de Zapala que quisieran venir para Junín o San Martín. Ajá. Y así nos vinimos un montón. ¿Cuántas horas sale, ponele, de Zapala acá en ese momento? ¿Cuánto? ¿5 No, horas? ¿6 Era horas? ripio. Era así. todo ripio. Era todo ripio. Así que, ¿Sabes no, qué? por lo menos 5 horas, no, Claro. por lo menos. No, En no, camión. eso y en la caja del camión. Ay, no, Eso la sí, tierra. tenía una lona arriba. Bueno, bien. Ah, bueno. Menos mal. Bueno, esa fue la primera vez que conocí Junín y me quedé enamorado. Y yo dije, alguna vez, parece mentira esto que digo, que uno generalmente lo dice después de que... No, dije, alguna vez voy a vivir acá. Y bueno, y se me dio. Yo estaba estudiando en la facultad, en biología, en Buenos Aires. Me faltaba un año para recibirme y apareció un cartelito en la cartelera que decía, interesados en viajar a Junín de los Andes a trabajar en un criadero de truchas, anotarse aquí. Y bueno, todos los que se anotaron fui yo solo. Qué hermoso. En esa Era época, el destino, era el imagínate destino. ahora, habría una multitud. Sí, claro. Pero bueno, en esa época tuve una reunión con los dueños del criadero que estaban en San Cabao, muy cerca de donde acá está la nomás. cruzada Patagonia. Mirá. Ahí estuvo el primer criadero. En realidad, los dos primeros criaderos de truchas, uno estuvo acá, se hicieron el mismo año. Uno estuvo acá y otro estuvo en Traful, sobre el río Traful. Los dos cerraron hace Miles de años. añares. Y bueno, ahí vine a trabajar en ese criadero de truchas. Todavía no tenía idea de que iba a participar en la historia de la pesca deportiva de Junín, de Neuquén y de la Patagonia. Dato de color, entre paréntesis. Esa segunda vez que volviste ya a trabajar, ¿en qué viniste? En colectivo. En colectivo. ¿El petróleo? Eh, ¿Estaba el petróleo? Estaba el petróleo. Uy, no, el petróleo era, Tecnología era la tecnología de punta. No, estaba el petróleo, no sé si se puede nombrar. Sí. compañía, Sí. El Chevalier y la Estrella. La estrella. Y yo siempre venía con Chevalier porque, como soy de Aedo, el Chevalier pasaba por ahí, iba a Morón, después iba a Luján y por ahí venía. Y en cambio la Estrella venía por Bahía Blanca, salía para otro lado. Entonces era más fácil. ¿Había todos los días colectivo? Una Había, pregunta. en ciertos momentos sí. Ah, ok. Y si no, era salteado cada 2 o 3 días, pero era bastante Seguido. seguido. Y como
una de las condiciones que yo puse para venir a trabajar era que me dejaran terminar mi carrera. Tenía que terminar, me faltaba un año. Lo aceptaron, entonces yo cada 15 días venía, programaba el trabajo y me volvía a ir. Así que tengo no sé cuántos viajes en Chevalier cuando las butacas no se reclinaban. Ay, no. Y cuando tardabas mucho más que ahora también. Sí, parábamos en La Pampa a cenar o a almorzar, depende si... El horario. Cuando íbamos o veníamos para... Estamos hablando año cuando viniste a trabajar. 74. 74. Enero del 74. Así estuve viniendo cada 15 días durante un año. Después me recibí y ya me quedé. ¿Cómo es te afincaste? Me afinqué, sí. Así que era el 74, así que ya puedo decir... Sos juninense. Olvídate, claro que sí. Yo siempre le decía a mis viejos, cuando por carta, en esa época era lo único que podíamos usar para comunicarnos, tenía un dicho que aunque reviente el Lanín me quedo en Junín. Ah, mirá, bien, y sigue. Y sí, por suerte no reventó, así que, bueno, igual que si hubiese reventado me quedaba. Probablemente. Reventaron otros. Andá a salir en Ripio a Tazapala, ¿no? Sí, claro. No, te quedás acá. Y eso fue 74, entonces. Y fíjate que hacía muy poquito que había pasado la primera fiesta nacional de la trucha, justamente eso es re en loco. el 73. Yo no la viví, lamentablemente, porque llegué después, pero las condiciones eran, comparadas con las de ahora, eran algo que no se puede creer. No había... La luz era muy tenue, no había radio, no había televisión, no había asfalto, se estaba haciendo el asfalto, el ejército estaba construyendo el asfalto, algunas cuadras de asfalto. La forma de comunicarnos era vía telegrama o a través de los radiooperadores que tenían lo que se llama banda BLU para poder comunicarse con Buenos Aires. Yo utilizaba para hablar con Buenos Aires una radio que la tenía Chiquita Roca, que era radioaficionada, la madre Ricardo, sí. Y nos permitía hablar, así que a través de un enlace hablaba telefónicamente. Y una historia graciosísima es la que sucedió para... la quiso la gente de Junín, no voy a decir quién, pero después fuera de aire. La que para cubrir la fiesta vino una combi Volkswagen de Encotel, lo que se llamaba Encotel, la empresa nacional de correos y esto parece un cuento de Fontana Rosa. No, escuchen esto, chicos, porque tiene esa impronta. Tremendo. Resulta que mandaron eso para cubrir, porque la gente que teóricamente iba a venir, turistas, pescadores, periodistas, necesitaban tener un contacto con el mundo y no existía ese contacto. Entonces mandaron, se consiguió que Encotel, la empresa, mandara ese radioteléfono montado en la camioneta. Somos tremendos. Y se hicieron gestiones para que se quede la camioneta acá, y así Junín tenía comunicación. Claro. Pero parece que fracasaron y una noche alguien se robó las 4 quién? ruedas, sí, pero no lo voy a decir. No, y no fue uno. No, fue una operación dejaron fríamente calculada. Dejaron la camioneta montada en 4 tacos y se llevaron las ruedas. Cuando terminó todo y ya se tenían que ir, no se pudieron ir. Y ahí quedó acá. Y quedó acá durante mucho tiempo. ¿Y sabes dónde estaba? También la historia es bastante graciosa. Estaba ahí donde está el paseo artesanal. Claro, donde estaba el correo antes. Exactamente. Claro, al lado del kiosco Plaza. Bueno, exactamente. Ahí iba a ser la estación de ómnibus. La nueva estación de ómnibus. Por eso tiene entrada por una calle y salida por otra. Sí, alguien me dijo una vez, y después me desmintieron esto, pero me quedó picando, que iba a ser la terminal de ómnibus ahí y que precisamente la entrada que hay por calle, por la de la Anónima. Sí, Coronel Suárez. Claro, tiene el escenario de la Casa de la Cultura arriba, porque era la altura por la cual podía pasar el colectivo. Y de ahí que
Es verdadero. Se Porque hizo antes el lo- escenario de la Casa de la Claro, Cultura. los Sí, colectivos sí, antes pero paraban cuidado. en turismo. Paraban Claro. en varios lugares. Ah, mirá. En un bar que se llamaba Ideal, De Georgina. De Georgina, exactamente. Después, en algunos otras como el Petróleo, creo que también paraban, hasta que se hizo La terminal. la terminal. Pero en ese momento, ese proyecto era para que lleguen los ómnibus. Pero aquí que los ómnibus crecieron. Ajá. Se hicieron de 2 pisos. Claro. Entonces, el proyecto que ya estaba, el esqueleto construido, no permitía la entrada, no daba la altura. Así que por eso nunca se hizo, se terminó la Ay, no te puedo creer. terminal de ómnibus en ese lugar y se llevó al lugar donde está ahora. Hubiese Y, sido un quilombete bueno, y hermoso si ¿Sabes estaba ahí qué? ahora, con la Ahí Ahí en el trave. Boni en pleno centro. Uf. No, hubiese sido... No. Pero en esa época Claro. uno no pensaba en eso, ni soñaba tener un celular, era ciencia ficción para nosotros eso. Claro. sí. Ni siquiera, porque si hubiese habido una película donde estaban los celulares con todas las funciones que tienen, no hubiésemos ido porque decía, eso es irreal, no va a pasar nunca. Claro, los más". extraterrestres, ¿viste? Claro. Bueno, ahí estaba la combi esta donde íbamos a hacer cola para hablar por teléfono. Y a veces había cola de 15, 20 personas esperando. Y lo que es muy gracioso, bueno, estamos hablando de algo que no tiene... Pero No, era me la fiesta de la encanta, me tropa. encanta. me Eh, encanta. Lo que es muy gracioso es que en aquella época mucha gente tenía radios, receptores de radio, que tenían que ser importantes porque podían captar onda corta y demás. Y había 2 radios que competían, una era la Tonomac Platino y la Noblex 7 Mares. Entonces éramos de Boca y de River, ¿viste? O tenías Tonomac o tenías Noblex. Y existía una frecuencia que vos podías ponerla y escuchabas lo que hablaban en el radioteléfono. No. Te juro. Y entonces uno de los mejores programas del día era escuchar la telenovela que te pasaban en directo. Que, podía estar escuchando desde una Qué oferta época. laboral hasta una conversación con la madre de alguien Sí. o con la novia de alguien. Sí. Perdón que los Nadie interrumpa, podía controlarlo. pero tengo un Sí, sí, mensajito, dale. Hay gente que nos está escuchando y dice, hola amiga, yo también trabajé en el criadero, junto a Albinar Ayala, mi tío. Claro, claro. Qué placer escucharlos. Tengo un libro de él y me dice, de tuyo, Gustavo Estela. Ay, Gustavo mirá. Estela dice y te manda muchos saludos. Uy, mandale un... Sí, por que nos está supuesto. escuchando, dice Ah, que bueno, tiene un libro le tuyo, ma- así te que mandale saludos. Te mando saludos, por supuesto, por supuesto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias qué Gustavo por lindo. estar del otro lado. Me encanta. Sí, fue una época muy importante para mi vida, porque yo, en el 74 yo tenía 22 años. Claro, un purrete. Estaba estudiando, y mi vida había sido Buenos Aires nada más, y la vez que vine de mochilero, después cuando vine acá ya fue como ir al lejano oeste. Claro. Porque en realidad Junín no le ya decíamos, es decir, yo lo veía como, no era el sur, era el oeste. Claro. Porque Es que si, sí, si vos mirás, es en el realidad no estamos tan al sur Sí. en Junín, somos Patagonia Norte. Sí, ¿no? total. Y para mí era el lejano oeste, así que eran tiempos... Y vos, Ale, vos llegás acá, me acuerdo cómo mandábamos las truchas con hielo en heladeras de Telgopor a Bariloche, dice sí, Gustavo. Sí, exactamente. Claro, eso, contanos un poquito de tu recorrido con la trucha, porque vos vas a estar dando una charla que va a ser, ya te digo, por si no lo Manejo de la recordás, pesca. va a ser el 31. viernes 31 a las 11:15 en el salón acá al lado, en el salón del Bicentenario. Viernes que falta nada, el viernes que viene. Claro, viernes que viene a la mañana. Va a estar Alejandro hablando de los inicios. no este viernes. El otro. Claro, pasado mañana no, el otro viernes. No falta nada, 8 días. 11:15 vas a estar dando charlas que son totalmente gratuitas, que la comunidad se pueda acercar. Pero bueno, va a hablar del atado de mosca, vos vas a hablar de otras cosas y tiene que Exacto. ver con tu experiencia con las truchas
en la localidad. Bueno, contanos un poco de qué se va a tratar esta charla. Mira, yo lo que voy a intentar hacer es hacer una especie de línea de tiempo del manejo de la pesca en Junín. Desde que se introdujeron las truchas desde el hemisferio norte en 1904, que ya... Eso me interesa. ¿Cuándo se introdujo la trucha? La primera partida fue en 1904. El Perito Moreno y otra gente vio que había grandes posibilidades de generar poblaciones de truchas de acá. Si está mal o bien introducir una especie, en realidad yo como biólogo debo decir que está mal, pero esa fue la decisión política, fue la primera decisión política de manejo y bueno, se dio. Y vieron las condiciones extraordinarias que había para eso y se contrató a un técnico norteamericano, que hizo las primeras introducciones. En 1904 fue la primera. Y vinieron huevos no solo de las 4 especies de truchas y salmón encerrado que tenemos, sino que vinieron como 10 especies. Pero solo prosperaron la arcoíris, la marrón, las fontinales y el salmón encerrado. Y venían en cajas, también con hielo común, y lo increíble es que vinieron por barco, pero no podían venir desde Estados Unidos, de donde es originaria la arcoíris, las fontinales y el salmón que vino. No podían venir en forma directa porque no venían buques refrigerados. Pero sí venían buques refrigerados desde Europa, desde Inglaterra, porque había un comercio de carne nuestro con ellos, y entonces primero tuvieron que ir estos cargamentos de truchas que venían en bandejas con hielo, en cajas cerradas. No era demasiado eficiente el sistema, pero funcionó. Iban primero en barco a Europa y de Europa a Buenos Aires. Y de Buenos Aires venían vía terrestre, obviamente. Ahora, acá. voy a hacer una Es pregunta un milagro de Susana. que hayan Sí, llegado. Claro, totalmente. ¿puedo hacer la pregunta de Susana Jiménez? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pero pensala bien. ¿Pero qué Pensala mandaban bien. los Me agarro, huevitos? me agarro. ¿Los huevitos de las truchas? Los huevos, claro. En hielo El- para que los planten en los ríos. Existe. Vivos. Vivos. Sí. Necesito saber eso. O sea, me está tirando unos datos de unos trayectos tremendos. Sí, sí, Y sí. así le trajeron a la trucha hasta acá. Acá les hacían mini recetas a los huevitos de trucha. Bueno, boludo. Es mucho. Vos Le sabés encantó la zona a la trucha. Vos sabés que los huevos de trucha tienen una época que son muy débiles. No, estuvo buenísimo. Pero son... Que son muy débiles, hasta que se le ven los ojos. Vos mirás un huevito de trucha que son anaranjados, lo mirás a contraluz y se ven los ojitos del embrión que está dentro. En ese momento son muy fuertes, los podés tirar al piso que rebotan y no hacen nada. ¿Ese no es el caviar? El caviar, pero en este caso son ya los huevos embrionados, no se comen. Claro. El Ok. caviar son huevos sin embrionar. Ok, perfecta la diferencia. Me encanta. ¿Ok? Y entonces esos huevitos embrionados son muy fuertes, resistentes y pueden venir con bajo contenido de oxígeno, a condición de que vengan húmedos. Por eso el hielo se ponía en la parte de arriba y iba derritiéndose y bañando a todos los huevitos. Así llegaron a una estación de piscicultura que se hizo en Bariloche. La que está ahora, La no. que está en Bariloche, en Virgen de las Nieves. Ah, mirá, que Ahora se ven está los piletones remozada. en el agua. Exacto. No. Ah. Eran piletones de derivación de un arroyo. Ah. No de las jaulas flotantes. Ah, ok. Y de ahí, de Bariloche, no se sembraban huevos, sino que se dejaban que nacieran, se los alimentaban los primeros días y se sembraban los alevinos. Se llevaban en tambores con agua a distintos lugares, así aterrizaron aquí en Nosotros de Junín. chicos hacíamos la plantación de alevinos en el Sí. río. Eso La fue primaria. uno de los programas de manejo dentro del área de educación del CIAN, que era las siembras educativas con la adopción de un alevino.
Sí, yo Entonces me acuerdo. el nenito adoptaba, le poníamos el nombre que él quería, lo Espero que tiraba Roberto al no se lo hayan comido nunca. lo tiraba al agua. Bueno, Roberto, espero que Que haya tenido una vida feliz. vi la foto del pescador. Eso es Roberto, no te puedo creer. y la Qué idea, grande que está. y la idea Lo era, devolvieron, díganle que lo devolvieron. era que el nenito a sus padres, a sus hermanos mayores, a sus vecinos, a quien sea, le dijera, no mate el pescado que me pueden matar a Robertito. Claro, sí, todo. Yo me acuerdo que era una experiencia inolvidable llevar. Al Puente Banana nos llevaba. Esa era la idea, claro, esa era justamente la idea. En aquel momento, ¿había alguna otra especie de peces acá dando vueltas? ¿Qué había? ¿Sigue estando esa otra especie? Sí, por suerte, si bien la competencia de los salmónidos fue brutal, porque fueron como, bueno, acá estamos nosotros Sí, chau. y no hay quien nos pueda hacer salir de aquí. Y había desde pequeños bagres que todavía siguen viviendo. ¿En Se serio? adaptaron, sí, se adaptaron, son alimento de las propias truchas, pero se adaptaron a sus poblaciones, restringidas en cuanto al número, obviamente, pero siguen estando, no se extinguió ninguna, afortunadamente. Son los pequeños bagres de torrente, después hay unos bagres un poco más grandes que se llaman otunos, unos bagres que tienen solo dos bigotes, los otros tienen 6 bigotitos y son chiquitos. ¿No te gustan los bigotes? Los 6 bigotes. Saco los míos, no me gustan los míos, me van a gustar los del bagre. Después, No, pero de 6 es un montón, lo voy a buscar. ¿Cómo se llama? bagre de torrentes. Bagre de todo. Bagre de torrentes. Ay. Yo quiero ver este. Ahí está. Tiene 6. Quiero ver las imágenes del bagre de Torrente. Ahí en Ahí está. Tiene 6. Sí, 1, 2, 3. Parece un dragón. Si te dicen que en realidad es un príncipe, le tiene que dar un beso para que se transforme, ¿lo haces? Si tiene plata, sí. Bien. Un príncipe probablemente tenga plata. Entonces sí, le doy el beso. Pues sabes que hay uno Eran de los los bigotes. peces, bueno, pero no tiene bigote. Hay uno que se llama Galaxias platei, que así que Galaxia. platei, pero ese es otro. Ah. No es un bagre, es otro de Ah, los otro. peces autóctonos. Ah, mira, es bastante lindo este. Es lindo. Sí, se llaman puyenes. ¿Esos son de acá? Son de acá. Hay dos especies. ¿Tamaño aproximado? Ale? Unos son muy pequeños, el puyén chico es muy pequeñito, no pasa de 10 centímetros, y el puyén grande puede llegar hasta 30 centímetros. ¿Estamos hablando del río Chimehuín? No, Patagonia. El río Chimehuín y el lago, porque por ejemplo el puyén grande vive en el lago, acá viven en los ríos, vive el puyén chico y también en los lagos. ¿Y la perca? Bueno, ahí estamos. Ah, ok. Después viene el pejerrey patagónico. No te puedo creer. Sí, un Yo no pejerrey. sabía que existían todas esas. Una Tampoco. especie especial de pejerreyes que es el pejerrey patagónico, que es verdoso en el lomo. Y sí. alcanza un buen tamaño este. Y alcanza un buen tamaño. Es el que se pesca, por ejemplo, en el embalse de Piedra del Águila, que se puede pescar con caña y puede pesar 1 kilo, 1,5 kilos. Son muy lindos. Y después hay 3 especies de percas. La perca espinuda, que es chiquitita, la perca de boca chica y la perca de boca grande. Perca. Vamos a buscar Perca. así. Perca. No hay que confundirse con las percas del hemisferio norte, percas europeas, ¿no? Sino que- Perca Patagonia, pongo, por ejemplo. Sí, sí. Ya vos. O sea que, además del estudio de saber si se iba a poder adaptar bien la trucha acá, era cómo Es iba a hermosa la coexistir con perca. otras especies que ya estaban dando vueltas. Exactamente. Tiene así muy atigrada, ¿no? Así como muy puntitos, puntitos. Llena de puntos, sí. Y tiene las espinas estas en las. Tremendas espinas son tremendas. en la parte de la aleta dorsal y las 2 aletas pectorales son Mirá vos. tremendas. Ellas cuando uno las va a agarrar, su defensa es justamente Sacar las espinas. abren las aletas y uno se clava Ale, ¿y tienen una boca más grande o no? La perca. Por eso hay 2 especies, una que es la de boca chica y la otra de boca grande. ¿Eso es perca? ¿O es trucha? No, eso es una perca de boca grande, así. Boca Ya grande me la que juego. tiene, ¿eh? O sea, porque si esa es la de boca chica, no me quiero imaginar la otra. A ver. Claro. Pero es parecida a la trucha acá, ¿o no? No, pero ese es una trucha o un salmón. Claro, esto no nada es que ver. perca. No, Ah, no. muy bien marina. Busca Persichthys. ¿Con ese? Con C, con C. Persichthys. Persichthys. THYS. T-H-Y-S.
Pues mirá lo que me estabas pidiendo, Ale. Bueno, No apareció ninguna. esta. ¿Yo? Acá. ¿Esta? No. No sé qué pasa. No quiere aparecer. Me pregunta una oyente si acá hay barrefondo. O algún pez que limpie las piedras o algo. Porque no tenemos barro. En Neuquén, en la provincia de Neuquén sí, pero en la zona de la confluencia del río Neuquén con el Limay. Son justamente una especie de bagres que ha sido introducido en realidad. Es de la Argentina, pero ha sido llevado. Como se cría mucho en acuarios, es el limpiafondos. Yo lo conozco como limpiafondos, otra gente como barrefondos. Hay limpiafondos y limpiavidrios. Sí. Unos van comiendo abajo y los limpiavidrios tienen como una ventosa y van limpiando el vidrio de las peceras. Y sí hay, en Neuquén hay, pero acá en la zona de Junín no. Por lo menos no que yo conozca, ¿no? Son más de superficies arenosas. ¿O no? No necesariamente. No, más barrosas. Barrosas. Más barrosas. Claro. Sí. Sí. Digo, acá porque tenemos mucha piedra. Sí. Pero digo, ahora que No, se por viene el la... frío. El frío no soportan el frío, Ah. esa especie. Yo no puedo creer igual, me quedo sorprendida para bien, porque en mi cabeza existía solamente las truchas y la perca. Era como... Y me nombraste un montón de especies que yo digo, ay, ahora quiero ir a ver. ¿Dónde las? Son difíciles de ver, pero a veces, sobre todo, por ejemplo, los puyenes en los muelles de los lagos, uno mira y ve cardúmenes. Pueden ser o alevinos de pejerrey o puyenes, que siempre andan en cardumen, el puyen chico. El puyen grande es muy difícil porque en verano se va a gran profundidad. Lago, por ejemplo. En el lago. Y ahí las grandes truchas bajan porque se los comen, ¿no? Las marrones, sobre todo, también van a profundidad para comer. Y la diferencia, Ale, entre la trucha, vos nombraste 4 especies que fueron las que se adaptaron perfecto, la marrón, la arcoiris, la fontinali y el el salmón salmón encerrado. encerrado. ¿Salmón encerrado hay acá? No. Mira, es una especie muy especial. Es la de mayor valor deportivo por lejos. Es gran peleador, pega saltos, es un acróbata, es Ay, qué tremendo. hermoso. Pero es muy difícil que se adapte. Acá, desde que se sembró a principios del siglo pasado, solamente había prosperado en el lago Traful y el río Traful y en el lago Curré Grande. Ah, mira. Y teníamos un programa en el CEAN de recuperación de las poblaciones de salmón encerrado, que bueno, tuvo su éxito hasta que funcionó. Después cuando nos fuimos, no sé qué habrá pasado, pero ese programa lo llevaba adelante la gente de ecología acuática del CEAN, que estaba a cargo de Pocho Espirós. El Pocho era mi mano derecha en estos aspectos, junto con otros, Pablo Núñez y Reinaldo Gader y Martín Funes en la parte terrestre, toda gente, Ana Prieto en la parte de educación, que era la que seguramente te hizo sembrar a Robertito. Puede ser, pobre Robertito. Ojalá no encontrarlo en ninguna foto así. Claro. No lo quiero Irreconocible. encontrar. Irreconocible. Te llaman para reconocer el filet. Puse salmón y me sale mucho Canadá. Bueno, justamente el salmón es el salmón del Atlántico. Si pones salmón del Atlántico, seguramente. Del Atlántico. Y existen dos tipos de la misma especie, de salmo salar, que ese es el nombre científico. Uno es el que va al mar, vive en el mar y sube por los arroyos a desovar, o bien el salmón encerrado, que se llama así porque siempre vive en agua dulce y nunca va al mar, sino que cumple todo su ciclo en agua dulce, por eso salmón encerrado en agua dulce. Y esa es la especie que prosperó aquí. Ajá. Pero sigue habiendo en Traful, pero sinceramente desconozco si sigue habiendo en el Curré Grande. Hubo resiembras y habían empezado a aparecer, inclusive aparecían aquí en el Chimehuín, pero no sé si
si seguirá estando. Yo ya te digo. O sea, las tres más dejé- comunes, Ale, son la Fontinelli, la Marrón y la Arcoíris. Sí, la Fontinelli es todavía menos todavía. Ah, menos. Sí, en Mirá. nuestra provincia sí, hay solo algunos lugares, pero en otros es muy abundante. Ahí está, mirá, lo estamos viendo. con Alejandro, la corriente. te traemos de nuevo la pregunta Dale. de la conversación. ¿Cómo se manejaba la pesca en aquel entonces y en los siguientes primeros años, desde aquella primera fiesta Es nacional? una extraordinaria pregunta. En aquellos años prácticamente no había manejo. Hay que pensar que recién en el año 55 Neuquén se hizo provincia, era territorio nacional. Yo nací en el 52, así que soy más viejo que la provincia del Neuquén. Es increíble, pero es así. Mirá. Como provincia, ¿no? Claro. Obviamente. Y no había manejo. Prácticamente las únicas acciones de manejo fue la liberación de los peces y el monitoreo a ver cómo andaban. Recién empezó a haber manejo allá por la década del 60, que se hizo la primera, cuando Neuquén fue provincia, se empezaron a generar las normas, las leyes, decretos provinciales, y ahí nació la primera ley de caza y pesca, a fin de la década del 60. Y las acciones de manejo en ese momento eran, por ejemplo, establecer límites a las capturas, que se podía pescar el asombroso número de 6 truchas por pescador por día, lo cual era una barbaridad. Un montón. Cuando yo vine, al poco tiempo, cuando empecé a trabajar, mejor dicho, al poco tiempo venían unos 10.000 pescadores. Y si uno hace una cuenta, el Estado provincial estaba autorizando a matar Un montón. más de 7 millones de truchas por año. Algo había que hacer. Una barbaridad, sí, sí, sí. Porque en esos años que vos decís, después de la primera siembra, el desarrollo fue explosivo de las truchas. Encontraron ambientes muy favorables. Si bien la comida no es demasiado, para ellos en ese momento sobraba. Entonces la población hizo un crecimiento que yo llamo en J, ¿no? Ujú. Y con ese crecimiento de la población creció la satisfacción de los pescadores. Claro, venía, tiraba, pescaba, Tremendo. soy el mejor del mundo. Seguía la J, seguía creciendo, hasta casi pasado la época de que se trajeron las truchas, porque la última partida llegó en el año 1930. Y ahí el ambiente empezó a frenarlas, ese crecimiento, hasta que se hizo una meseta. Y ese fue el máximo de placer para los pescadores. Son las fotos donde en los alambrados se ven, no sé, 10, 20, 30 truchas colgando y todas arriba de 3 kilos, 4 kilos. Era tremendo. Fue una época de bonanza muy grande. Pero el ambiente impone a esas poblaciones, cuando entran a un ambiente nuevo, el ambiente va imponiendo límites. Okay. No puede ser siempre una jota y que la población siga creciendo y con eso el gusto de los pescadores, sino que se hace una meseta con el máximo de placer para un pescador deportivo, pero con ese límite. De ahí en más, todas las poblaciones que ingresan a un nuevo mundo declinan un poco hasta encontrar una línea de equilibrio. Claro, el equilibrio. Donde van oscilando más o menos, depende. Hay años en que hay más y hay años que menos. Exactamente. Ahí caí yo y ahí me dijeron, algo pasa con las truchas, que está decreciendo la población y con eso el gusto de los pescadores. Algo hay que hacer. Estamos hablando de cuando yo empecé a trabajar en la provincia a partir del año 77. Ah, ok. Y la presión de pesca aumentaba. Era como la calidad de pesca atraía a tantos pescadores, seguía aumentando. Por lo tanto, esa presión, además del ambiente, hacía que esa curva de la población y el placer de los pescadores
bajara. Entonces, ahí nos nombraron a nosotros para que por acciones de manejo hagamos que la curva se vaya para arriba lo más posible. Entonces, llegar a un equilibrio donde la presión de pesca y nosotros trabajando haga que la población de truchas dé oportunidad de pesca interesante para los pescadores. Qué increíble todo el trabajo que se ha hecho con una especie, como bien decís, introducida también, digo, y cómo la apropiamos y está nuestra, y hoy estamos a 8 días de celebrar nuevamente, como en el año 73, una fiesta nacional de la trucha, otra vez en la ciudad, con muchísimas cosas y charlas sumamente interesantes. Creo que, Alejandro, la tuya es abierta a la comunidad en general, al poblador de Junín también, al pescador de siempre. Está buenísimo porque no hay tanto tecnicismo de pesca en sí, sino más de conocer la especie de la que estamos hablando. Sí, y yo voy a hablar en términos muy sencillos, nada biológicos, sino que, me encanta, que se entienda, y sobre todo a través de anécdotas, contando esta línea del tiempo de la pesca, pero con anécdotas y que sea ameno, ¿no? Y a mí me gustaría, en lugar de hacer una charla tipo escuela, hacer algo como acá, que la gente me pueda preguntar, pero eso es imposible. Tengo media hora nada más. ¿Qué? Así que acá media hora se nos fue. Bueno. No, mira, 12:15, 12:30 es la otra. Démosle un changüí, por favor. Estamos hablando con Alejandro del Valle y te estamos invitando porque el viernes de la semana que viene, viernes 31, arranca la fiesta nacional de la trucha en Junín de los Andes, y Alejandro va a estar dando una charla hermosa, súper interesante, a las 11:15 de la mañana en el Salón del Bicentenario, acá pegadito a nosotros, manejo de la pesca en Neuquén, los inicios con Alejandro del Valle. Alejandro, un placer tenerte en los estudios de la radio. Un día podríamos hacer un especial de la... Me encantaría, porque me han quedado muchas preguntas colgadas de todo el trayecto de... No solamente de cómo se fue metiendo la trucha aquí, sino de aspectos bien biológicos, para conocer las genes y de muchas cosas que creo que nos podría responder. Para no spoilear nada antes de la charla en la que la gente va a estar invitada, que va a ser el viernes 31, creo que después del viernes 31 podríamos hacer una linda nota con Alejandro y hablar de, a más largo, a calzón quitado, como se dice, de la trucha y todo lo que aprendí. Hoy aprendí un montón. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómodo? Sí, súper. ¿Volvés? Sí, claro, por supuesto. Bueno, me encantó. Me encantaría. Y como dice él, quedan muchísimas cosas. Muchas cosas. Ya la vamos a agendar. Hablamos del inicio del manejo. Claro, sí, desde que existe la trucha todo lo que, acá. Todo lo que fue pasando. Y de Robertito. De Robertito, que te digo, no quiero arruinarte la idea, pero no tienen tanta larga vida las truchas. ¿No? ¿Cuánto? Y las marrones son las que más viven, pueden llegar a 30 años. Si no, igual, bien. Si Robertito fue una marrón, pero capaz que... seguro que era un arcoíris, creo. ¿Y cuánto el arcoíris? No más de 10. Y si está el que ponchamos siempre que está pescando con tarrito ahí medio furtiviando, capaz que él la agarró a Robertito y... En ese caso viven menos. Bueno, hermosa charla, Alejandro. Muchas Ahora gracias. Fuera del aire, Muchas quiero gracias. saber quién fue el que puso los tacos en la camioneta. Los que pusieron los tacos en la camioneta y se robaron el coso. Y vamos a agendar una nota para hablar un poco más sobre algo que nos interesa un montón. De una. Un placer, Ale. Un placer. Saludos Dígalo, a la genia de Meñique. Muchas gracias.